Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y ustedes vieron, siempre me está acompañando Paula Puertolas. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, sí, una vez más, bienvenidos a todos a Nuestra Voz. Bueno, señores, en el programa del día de hoy vamos a plantear dos desafíos. A ver, Paula, ¿qué te parece? Primer desafío, ¿la economía y el medio ambiente van de la mano? ¿Qué opinás vos? Bueno, eso se lo vamos a preguntar al licenciado en Economía, Nicolás Gutmann, y también le vamos a preguntar sobre el impacto de los recursos naturales en la economía nacional y en el medio ambiente. Bien, perfecto, un tema, un desafío. Bueno, todo esto viene aparejado, ustedes saben con qué. A ver, ley de humedales, modificación de la Ley Nacional del Manejo del Fuego. Bueno, realmente temas muy importantes. ¿Van de la mano o no van de la mano? ¿Sí? Se contactan con nosotros a todas las redes sociales. Y el segundo tema es, Paula, salud. Y vinculado con la salud. Celiaquía. Celiaquía. A ver, ¿podemos ser celíacos y no saberlo? ¿Cuáles son los síntomas? Bien. ¿Y qué efectos? A ver, somos celíacos, no lo sabemos, estamos comiendo la comida común, la que no es específica para celíacos, ¿y qué consecuencias puede traer? Y si la reacción es inmediata también, o es acumulativa. Bien, perfecto. Bueno, todo esto acá, en Nuestra Voz. Bueno, esta es la presentación del programa, pero como toda presentación, y el director va mostrando en esta cámara la urna, porque en instantes lo cumplió Paulita, ¿eh? La semana pasada se puso la remera de Atilra. Pero hoy también, ¿eh? Si está, yo me la pongo. Bueno, Ojo, bueno, que vamos. Mirá, con la camiseta la gente se animó a participar más. Bueno, mira qué bueno. Señores, acá ustedes pueden, a ver, estamos viendo la urna ahí. Señores, pueden seguir inscribiéndose hasta este momento, que a medida que se van inscribiendo vamos colocando los nombres, porque en el transcurso del programa vamos a sortear, a ver si podemos ver, si tenemos las imágenes ahí. ¿Y en qué consiste el sorteo? Un kit completo consistente en una camiseta de fútbol. El kit también va acompañado de una mochila y también va acompañado de una jarra térmica. Todo esto después de la entrevista que le vamos a hacer al licenciado Nicolás Gutmann. Un pequeño corte, quédate acá con nosotros. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí, lo presentamos, licenciado Nicolás Gutmann. Economía y medio ambiente, ¿van de la mano o no van de la mano? Bueno, en realidad todos los aspectos del ordenamiento económico abarca toda la interacción humana, el ambiente, la arquitectura, el poder político, todo, no está escindido, ¿no? Eso es a veces tenemos esa idea de que la economía solo se dedica a ciertos aspectos en general muy específicos, generalmente monetarios, y no es así, ¿no? Esa es una forma de ejercer poder, pensar de que la economía no tiene relación con otras áreas. Por supuesto que en el ambiente lo tiene, más en un país que vive de sus recursos naturales. Argentina es muy dependiente de sus recursos naturales que vienen de la naturaleza y el ambiente, entonces la economía no puede no estar en función del ambiente y viceversa, ¿no? ¿Y cuál es tu mirada respecto a la explotación de los recursos naturales? La discusión siempre está centrada entre lo público y lo privado, las empresas estatales y las empresas privadas. ¿Y quién considerás que debería comandar esa explotación y por qué? Bueno, hay que ver en forma sectorial, ¿no? Cómo Argentina maneja sus recursos naturales. En general, Argentina y en general en el mundo, ¿no? En todos los países. Hay un sesgo hacia un manejo privado de los recursos naturales. En Argentina, la historia argentina nos marca que la tenencia de la tierra, la explotación de los recursos son en general de manos privadas y en el caso de los grandes recursos naturales en manos de conglomerados extranjeros transnacionales, muy fuertes jugadores y que cada vez están más concentrados. El Estado participa en una parte de la extracción de recursos naturales, pero no en una amplia parte. En realidad estamos casi, el año que viene se cumplen 100 años de la creación de YPF por el general Mosconi, y eso es fue la segunda empresa estatal petrolera del mundo. Eso es una de las áreas en donde... Repitamos ese dato, la segunda empresa estatal petrolera del mundo. Exactamente. Entonces, fue 1922. Y
unos años después de que se descubran los yacimientos en Comodoro Rivadavia. Entonces ahí tenemos una demostración de que hace un siglo los argentinos encontramos un recurso estratégico, entendemos el valor de ese recurso estratégico y decidimos que el Estado tiene una parte y un rol. No es el único, porque en este país existen es más, las empresas privadas en realidad son varias y conforman una buena parte del negocio petrolero. Pero tener una empresa testigo es muy importante, de la misma forma que lo hace Chile con el cobre a través de Codelco y que lo hacen otras empresas alrededor del mundo, sea el sistema Codelco que sea. es una empresa estatal. Totalmente estatal, así es. Y a ver, disculpa, empresa estatal, para aclarar a la gente, empresa estatal con gobiernos que fueron oscilando de derecha a izquierda, ¿correcto? Sí, totalmente. O sea, No, Codelco, por eso digo, sí. empresa estatal con gobiernos de derecha e izquierda. Interpretan, a la pregunta que hizo Paula, el rol de regulador del Estado, la derecha o los ortodoxos respetan ese concepto. Sí, inclusive te diría más lo que estás diciendo justamente recién. Nosotros estamos ahora teniendo una discusión pendiente muy fuerte que es el litio en la Argentina. Sí. Y estamos en el triángulo del litio. Muchas veces la revista Forbes, Bloomberg ha dicho de que es la Arabia Saudita del litio, el triángulo del sur de Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina. Chile, con una dictadura de Augusto Pinochet, declaró el litio recurso estratégico en su constitución, en la constitución que hizo Augusto Pinochet. Me interesa. ¿Y acá también? No, y Bolivia lo hizo con Evo Morales, un gobierno popular, primer gobierno indígena de toda América del Sur, de un signo, digamos, opuesto, si se quiere. Hay que hacer una lectura política, si lo de Yanine Añez, de alguna manera, vino apoyado también por ese lado, ¿no? Eso creo, como dice usted, Evo Morales, estando en Argentina, dijo que el golpe de Estado, el intento de golpe, había sido justamente... Fue un golpe indiscutiblemente. Ahora ya ganó Luis Arce, fue un golpe. Fue un golpe, sí. Y no fue un intento, fue un golpe. Fue un golpe. Efectivamente. Y que estuvo, concretado y afortunadamente fracasado, ¿no? Y que estuvo, según el expresidente Evo Morales, que estuvo en la génesis del golpe de Estado los intereses del litio. Que los intereses no solo son dentro de Bolivia, sino geopolíticos, ¿no? El litio va a ser probablemente lo que fue el petróleo en la época en que Mosconi veía que YPF tenía que existir un YPF. Y como usted dice, o sea, en Bolivia se declara estratégico a nivel constitucional con Evo Morales, en Chile con Augusto Pinochet, y Argentina no tiene absolutamente nada que decir. O sea, después de la constituyente de Carlos Menem, que crea un nuevo código minero, el litio está dejado a los gobernadores, lo que decidan los gobernadores. Sí. Los gobernadores deciden porque la provincia es la dueña de los recursos del subsuelo y eso lo que hace es una fragmentación de poder político en donde los ganadores son las grandes empresas. Sabemos que el litio se encuentra en los territorios ocupados por los pueblos originarios. ¿Qué participación tienen estos sectores en la toma de decisiones respecto de la explotación de este mineral? Sí, efectivamente, es muy importante lo que decís. Nosotros hemos maltratado a los pueblos originarios históricamente, no solo en la Argentina, ¿no? En todo el continente. Y cada vez que se encuentra, es una historia bastante particular, porque generalmente se desplazó a los pueblos originarios de las zonas que eran más ricas para la visión de la pampa agrícola y pampeana hacia lugares desertificados y de poco valor, donde ahora encontramos petróleo y gas. Sí, y el litio. Petróleo, gas y litio, y minerales. Y entonces ahora también queremos esos territorios y volvemos a ejercer violencia, mucha violencia contra los pueblos originarios. Los pueblos originarios, por ley y por el convenio 169 del OIT, en la que Argentina es firmante, tienen que tener derecho al acceso y a la decisión de qué se va a hacer en esos yacimientos, qué se va a hacer con esos recursos, lo cual no es respetado. Muchas veces dice, bueno, vamos a ir y hablar con las comunidades y en realidad se las engaña, se los hace firmar. Los pueblos originarios no le reconocen ni siquiera una participación en la tierra, no estoy hablando del litio, ni siquiera la participación en la tierra, eso es lo que estamos viendo, y son desplazados. Sí, efectivamente. Y además, en las zonas litíferas, como son zonas muy áridas y que están realmente están muy poco pobladas y fuera de los circuitos de valorización de la tierra que tenemos en Argentina, esas comunidades están hoy en las zonas litíferas y por ley deberían de tener un acceso libre e informado a las decisiones. Pero no se hace como que, ¿no? Como hacemos muchas veces. Se los invita, dicen que vamos a hacer, pero después no se respeta y tampoco se los incluye en el proceso. Ellos son los guardianes de la tierra, son los guardianes de sus territorios y yo creo que cualquier visión que tengamos sobre el uso del litio primero tiene que tener, para que sea democrático y para que sea útil a la sociedad argentina, empezar en todo el espectro. Primero respetando los pueblos originarios, que es donde están,
Y después teniendo, yo creo que es una palabra muy importante en esta discusión, soberanía sobre los recursos naturales. Bien, tenemos que cerrar la nota, pero te consulto lo siguiente. El litio, la gente que de alguna manera quiere saber dónde se usa, para qué se usa y por qué es tan importante. Bueno, Argentina, como recién dijimos, es una de las grandes reservas mundiales del litio. Eso ya está claro. El litio es lo que utilizan todas las baterías, de las notebooks, de los celulares y de los autos eléctricos. Toda la nueva generación de autos eléctricos que ya está, en los países ricos ya los ves por todos lados, ¿no? Hay gente cargando sus estacionamientos de sus edificios, en la calle, se ve en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier lado. Eso ya prácticamente va a ser el 10% de la producción automotriz mundial y se está esperando que en algunos países llegue hasta el 60% de la venta de automóviles sean eléctricos o híbridos. Esos autos necesitan... ¿Por qué? ¿Contamina menos que el auto? Contamina mucho menos, sí. no pone dióxido de carbono en la atmósfera, tiene que ver con los acuerdos de París, con el cuidado del planeta. Entonces, sí, y nosotros somos los dueños, junto con Chile y con Bolivia, las mayores reservas y las estamos regalando, no estamos ejerciendo soberanía y estamos ejerciendo violencia con las comunidades de argentinos, especialmente pueblos originarios que viven en la zona. Eso lo tenemos que cambiar, es una generación que tiene que cambiar estas cosas. Nicolás, te vamos a convocar para otro programa, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿van por el litio y van por el agua? Lo dejamos por otro programa. Perfecto. Señores, muchísimas gracias nuevamente. Ahora sí, un pequeño corte, quédate y continuamos en Nuestra Voz. Bueno, señores, lo prometimos, todos los días jueves, acá en el programa Nuestra Voz, tenemos los sorteos. Les recordamos cuáles son los sorteos. Un kit completo de, ahí lo estamos viendo, una camiseta de fútbol, una jarra térmica y una mochila. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que, a través de nuestras redes, @paupuertolas, que bueno, ya la van a ver a Paula en instantes. También en mi Instagram, que es @idogagaperiodista. También en el fanpage de Fundación Atilra, ¿no es cierto? Acá le preguntamos a la producción si el fanpage de Fundación Atilra, dejan sus datos y cuáles son los datos. Nombre y apellido, domicilio, dirección, teléfono, correo y DNI. Y ahora sí, estamos participando del sorteo. Estamos viendo el sorteo porque colocamos los últimos datos que ustedes nos enviaron. ¿Y quién es el ganador, Paula? Es una mujer y se llama Joana Bertolt. Joana Bertolt. A ver, vamos acá. Sí, es de Santa Fe. Los santafesinos vienen Están a full, ¿eh? A full, ¿eh? Joana Bertolt y su celular termina los últimos 3 números con 476 y el DNI, sus últimos 3 números terminan con el 919. Desde la producción y la gente de Atilra se va a estar contactando contigo. Hay muchas preguntas, los costos, todo lo que implica la logística de llevarte el premio.
se contactan con la gente de Atilra que le van a facilitar la obtención del mismo. Y ahora sí, ¿te parece? Vamos a un pequeño corte, Paula. Vamos a un pequeño corte, no se vayan porque enseguida tenemos un programa muy interesante. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, continuamos acá en Nuestra Voz, Paula, y estamos con la licenciada Cecilia Pagani, ¿no? Licenciada en nutrición, y nos va a hablar de un tema muy particular que es la celiaquía. Bienvenida a Nuestra Voz. Bueno, muchas gracias. Primera pregunta que nos hicimos, ¿puedo ser celíaco y no darme cuenta? Sí, de hecho hay mucha gente que es celíaca y no lo sabe todavía. Se estima que 1 de cada 100 personas es celíaca acá en Argentina. Lamentablemente, bueno, en realidad no lamentablemente, pero muchas personas que son celíacas no presentan síntomas o tienen síntomas que no tienen que ver capaz con lo que uno piensa que puede estar asociado, no sé, dolor de panza, vómitos, descomposturas, diarreas. Pero esas reacciones inmediatas, yo por ejemplo como algo con gluten, Sí. ¿y debería sentirme mal inmediatamente o se va acumulando? ¿Cómo sería eso? Depende mucho de cada persona. Hay personas que sí, o en realidad las personas que ya están diagnosticadas con celiaquía, en general, después de un largo tiempo ya de tratamiento, de hacer una dieta sin gluten, que es lo que tiene que hacer una persona celíaca, en general muchas personas, ahí sí, en cuanto consumen algo que tenga gluten, enseguida se empiezan a sentir mal. Pero hay muchas personas que todavía no tienen el diagnóstico y tal vez no tienen síntomas, o tienen síntomas que, por ejemplo, tienen una dermatitis, o sea, como una alteración en la piel. Sí. Ah, por ahí también. Claro, puede haber muchos síntomas que, como no son tanto relacionados con el aparato digestivo, Claro. no los asocian con una celiaquía. Entonces, por eso también pasan tantos años hasta que Y la lo reacción sería cada diagnostican. vez que comes algo con gluten. Sí, la persona celíaca lo que no puede consumir justamente son alimentos que tengan Bien, ahora vamos a ver, ¿qué es el gluten? el gluten. Claro, El porque vos gluten, decís, a ver, claro. libre de gluten, perfecto. ¿Qué es el gluten? El gluten es una estructura, imagínense como una especie de red, Sí. que está formada por proteínas, ¿sí? Que están en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno. Por eso la sigla TAC, trigo, Claro. avena, cebada y centeno, y agua. Cuando entran en contacto estas proteínas con el agua, se empieza a formar esta red que la persona que tiene celiaquía identifica esas proteínas, esa estructura, como si fueran una especie de elemento tóxico para el organismo. Entonces empiezan a atacarlo y en ese ataque daña no puede mucho el incorporar intestino. los nutrientes, sería. Claro, ¿por qué? Porque el intestino de la persona Sí. celíaca se empieza a dañar con este ataque que Claro. el mismo organismo empieza a hacerle al gluten. Entonces, como se empieza a dañar esa mucosa, sería esa piel que está por dentro Claro. del intestino, ahí donde se tienen que absorber todos estos nutrientes, empieza a haber esta falla. Entonces, bueno, empiezan también a haber síntomas relacionados a eso, a que los nutrientes no están pudiendo absorberse y puede aparecer una anemia, falta de crecimiento, baja talla. Bien, Claro. o sea, ya estás hablando, cuando das ese dato, es de niños. O sea, los padres, a ver, consejos para los padres para presumir que un hijo, que hay que hacer un estudio. ¿Qué estudio se hace primero y después consejos para los padres? A ¿Qué ver, estudios se hacen? En realidad, cuando se empieza a sospechar Sí. que puede haber celiaquía, lo primero que se hace en general es un análisis de sangre. Bien. Donde pueden pedir o los genes de la celiaquía, porque es una enfermedad genética. Genética, Entonces, si algún abuelo tuvo... claro, si hay un familiar cercano que tiene celiaquía, se probable. sospecha más rápidamente, ¿no? Bien. Y también se pueden pedir algunos indicadores que son unos anticuerpos que muchas veces están presentes, están alterados en las personas celíacas. Bien. Y ahí, si dan alguno de esos datos, nos sigue indicando que puede tener celiaquía, el segundo paso es hacer una endoscopía con biopsia. Y ahí da endoscopía con biopsia, Sí, hasta ese nivel llega. sí, el diagnóstico certero se da siempre con la endoscopía, con toma de muestra del intestino delgado, con distintas porciones, entonces ahí se determina si está dañado este intestino. Y se Por puede eso, dar a cualquier edad. en cualquier momento de la vida. De hecho, se puede tener el gen y no tener la enfermedad, Claro. y en algún momento Se activa. se activa y se
puede ser con los síntomas, por ejemplo. Bueno, y bueno, ¿qué consejos le das vos a la gente? ¿Sí? A ver, no tuve ningún antecedente, escucho este programa y demás. ¿No seré celíaco? Bueno, a ver, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, por suerte está en el plan médico obligatorio, entonces que vayan a su médico. Bien, la cobertura está en el sistema de salud. Bien, primer punto. Entonces que le pidan un análisis de sangre con los anticuerpos Bien. para ver si están alterados. Claro. Pero más allá de eso, sí. que uno le pida alguna señal de alerta temprana. A ver, Y a ver, puede haber. Si hay un familiar en primer grado, Eso ya lo aclaraste, aunque no bien. tengamos ningún síntoma, pedir bien, los análisis. Análisis de sangre. Bien. Puede haber diarreas, Sí. distensión abdominal, cuando uno siente eso que es muy todo el común. tiempo la panza gente se está queja hinchada. mucho de eso. Esos son los más frecuentes, la Sí. distensión abdominal. Cansancio, Sí. muchas veces relacionados con anemia, Claro. pérdida de pelo, pérdida de peso injustificado. En los niños a veces cuando hay como un déficit de crecimiento, que no están Sí. teniendo la altura que capaz se esperaba que Que tienen que tener. tuvieran, o bajo peso, baja talla, bueno, ya lo comentamos, y después son infinitos. Puede ser estas dermatitis que les comentaba. Bien, buenísimo. Entonces, sí. todas esas señales dicen análisis de sangre. Análisis de sangre, Si da algún indicador mal, lo van a endoscopia. mandar al gastroenterólogo seguramente, Claro. que les va a indicar la endoscopía con estas tomas de muestra de biopsia para... Y para ver la el persona que no es celíaca, nutricionalmente, ¿es necesario incluir gluten en nuestra dieta? A ver, bueno, ahora está un poco de moda Por la eso, dieta sí, sin gluten, claro. en realidad. El gluten, como les decía, es una estructura formada por proteínas. No tendría por qué eliminarse de la dieta. De hecho, la mayor cantidad de alimentos que consumimos culturalmente tienen estos cereales, sobre todo el trigo. Sí. Los consumimos incluso en alimentos donde no creemos que tienen harinas. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, a ver, hay muchos alimentos que están agregados como espesantes, Sí. los derivados del trigo, entonces tienen gluten, los calditos comerciales Sí. que uno creería que no van a ¿Pero el tener. gluten engorda? Porque mucha gente está ahora con la moda. Ya está, te salió, ¿eh? ¿El gluten engorda? No, no es el gluten lo que engorda en realidad, porque es una porción proteica, así que no es eso. Lo que engorda es, en realidad, todo lo que viene acompañado de esa porción. Entonces, unas dietas basadas en exceso cantidad, o sea, con muchos hidratos de carbono. Claro. Bueno, va a ser engordante porque, bueno, en algún momento se va a empezar a no utilizar esa energía que Claro, nos aportan depende y quién. transformarse en grasa. Claro. Pero en realidad muchas personas tienen intolerancia al gluten y no son celíacas, entonces mira. se sienten mejor con una dieta sin gluten y en realidad ahí lo relacionan más que nada a los beneficios de esa dieta. ¿Por qué es tan caro consumir los productos sin gluten? Y bueno, eso en realidad es una lucha de todos los celíacos que lo que intentan es que los precios sean más Parejos, bajos. sí. Hay una ley que se otorga un subsidio, pero la verdad que no es muy significativo para los costos que tienen las harinas estas especiales. ¿Y dónde se compra? Y hoy, por suerte, están en muchos más comercios de los que uno creería. En las grandes cadenas de supermercados se Hay incluyen líneas, sí. premezclas, que son como las mezclas de distintos cereales que se asemejan a las características que nos puede dar la harina de trigo. por ¿Pero ejemplo. sirven esas premezclas? Sí, ¿Sí? sí, sirven. Y se pueden hacer, de hecho, también caseras. Se puede comprar. Siempre lo que se recomienda para las personas que tienen celiaquía es que no se compren harinas sueltas, por ejemplo, harina de arroz. La harina de arroz es apta para celíacos, pero si uno la va a comprar en una dietética donde Claro. se vende suelta, puede estar contaminada con claro, harina claro, de sí, sí, trigo. claro. Entonces, siempre hay que consumir Hay que tener mucho cuidado y ver siempre que diga sin TAC, ¿no? siempre todos los productos que sean industrializados, aunque naturalmente no tengan gluten, tienen que tener el logo. Por ejemplo, las lentejas. Ahí hay como un debate siempre. Sí. Las lentejas no tendrían por qué tener gluten. Pero como tal vez en el lugar donde se hizo el empaquetado Claro. pueden haber estado utilizando estas harinas, estos cereales que son tóxicos para el celíaco, Claro. entonces siempre tiene que tener el loguito del SINTAC, todos los productos. Clarísimo. Entonces vamos a hacer una síntesis. Consejos primero para los padres. Porque vos hablaste temas que son delicados, temas de crecimiento, ¿no? Sí, Consejos sí. para los padres.
ante la más mínima sospecha, háblenlo con el pediatra para pedir estos análisis. De hecho, como hay muchos síntomas que tal vez lo que tienen que ver con diarreas, con más deposiciones de las normales, aunque la consistencia sea la normal, estas erupciones en la piel. Si les parece que, porque a veces el pediatra va evaluando el crecimiento, pero uno como padre o madre percibe que tal vez está más estancado o que está perdiendo peso. Bueno, enseguida que le presenten esta inquietud al pediatra para incluir los análisis de sangre a partir de los 2 años. Eso Bien. es un dato que no habíamos dicho. Recién Bien. a partir de los 2 años se Y empieza consejos a buscar. para los grandes, que tal vez dice, bueno, nunca tuve y ahora... Y ¿no? yo le ¿Algún síntoma de recomendaría que celiaquía? cuando se vayan a hacer un chequeo de rutina, que le pidan al médico que le incluya los anticuerpos. Porque como hay tantas personas asintomáticas, Sí. es la mejor forma de empezar a determinar realmente cuántos celíacos hay. Sí. Así que incluirlo en un análisis de rutina no cuesta nada, es en el mismo análisis de sangre y bueno, y más sobre todo si hay algún síntoma de estos que estuvimos charlando. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Bueno, señores, les recordamos quién resultó ganador del día de hoy. Le está recordando Paula. Sí, ella es Joana Beltrot. Joana Beltrot, de la provincia de Santa Fe. De ¿no es Santa cierto? Fe. Bueno, señores, se comunican con nosotros a través de las redes sociales para participar. @sorteo nuestra voz, el Instagram de Paula Puerto, la cual es... @Pau Puertolas. Bueno, y el mío, @Idoyaga Periodista, y también el del fanpage de la Fundación Atilras. Todos que se contacten, nosotros imprimimos el cupón, lo colocamos en esta urna que está acá, sí, ahí la estamos viendo, en esta urna, y participan todos los días jueves de los sorteos. Y nos estamos despidiendo, ¿no? Hasta el próximo programa. Chao, hasta la semana que viene.